Hoy vamos a ver cómo fabricar una vela que nos durará toda la vida siempre que le añadamos el combustible necesario, que en este caso es aceite de cocina usado. En breve voy a publicar un vídeo en el que explicaré cómo limpiar el aceite. Cuando esté disponible os dejaré una tarjeta aquí arriba. Los elementos que vamos a necesitar son un frasco de vidrio algo grueso que soporte el calor, un soporte para la mecha. En este caso yo voy a utilizar un tapón de botella de refresco, un trozo de papel de cocina con el que fabricaremos la mecha, agua corriente para el fondo de la vela, una lata de refresco o cerveza para el protector de la mecha y opcionalmente, y para mejorar la estética de la vela, podemos utilizar colorante, piedras, cuentas, arena o cualquier otro elemento que tengas para decorar el fondo del recipiente. Empezamos vertiendo algo de agua en el frasco de cristal. En función de los elementos decorativos que vayamos a añadir, variará la cantidad de agua. La idea es que decoración más agua lleguen a una altura de unos 2/3 del recipiente. Añadiremos 1 o 2 gotas del colorante y removemos el agua hasta que alcance un color homogéneo. A continuación, añadimos los elementos decorativos que hayamos seleccionado. Tras esto, añadimos aceite de forma que el nivel alcance aproximadamente 1 centímetro inferior al borde. La diferencia de densidad hará que el aceite flote sobre el agua. El siguiente paso es preparar el soporte de la mecha. Debemos perforar el centro del tapón creando un agujero del ancho necesario para insertar la mecha más su protector. En principio bastará con un ancho de unos 2 milímetros. Siempre es mejor quedarte corto y si es necesario agrandar el agujero más tarde. Para el protector de la mecha necesitamos un trozo de lata. Hacemos una primera incisión con un cuchillo cúter y podemos finalizar el corte con unas tijeras si nos resulta más cómodo. Cortamos una tira de unos 2 centímetros de ancho y 6 de largo aproximadamente. Enrollamos el trozo de lata que acabamos de cortar para que coja forma y comprobaremos que su anchura sea similar a la del agujero hecho en la base. Preparamos la mecha con el papel de cocina, calculando que su altura sea de unos 2 centímetros más larga que el protector, para que sobre 1 centímetro por cada lado luego cuando la insertemos. Enrollamos de forma que quede lo más apretada posible y la introducimos en el protector.
enrollando y apretando de nuevo. Haciendo que la mecha quede centrada. Introducimos mecha y protector en el soporte, en este caso el tapón. Tiene que quedar lo más ajustado posible para evitar que se filtre el aceite y que por tanto el tapón se hunda. Si esto llegara a ocurrir, puedes aplicar un poco de silicona alrededor de la junta para solucionar el problema. Ahora que ya lo tenemos todo, tendremos que esperar unos minutos a que la mecha se empape de aceite. Hay que tener paciencia, ya que si la encendemos antes de tiempo, la mecha se consumirá y tendremos que hacer una nueva. Por mi experiencia suele bastar con 1 hora. Pasado este tiempo, vamos a probar nuestra vela. Funciona perfectamente. A partir de esta idea básica, la creatividad no tiene límites. Puedes utilizar muchísimos tipos de frasco, de objetos decorativos, colores, etc. Incluso puedes utilizar aceites en los que hayas infusionado fragancias como romero o cítricos, para darle un olor agradable a la vela. Te agradeceré que nos expliques en los comentarios qué otros usos le das al aceite reciclado de cocina, para que todos podamos aprender nuevas maneras de preservar más limpio el planeta al tiempo que ahorramos. Pues eso es todo. Si te ha gustado el vídeo, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Si quieres estar informado de nuevos vídeos, donde explicaremos muchas otras cosas que puedes hacer con tus propias manos, explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para estar informado de las novedades. Gracias y hasta otra.